Hola, hoy he venido a Galicia, a La Coruña, a la Torre de Hércules, para hacer un dibujo desde aquí. Me he venido tempranito para que no haya mucha gente y aprovechar el tiempo, que es relativamente bueno. Está un poquito nublado, hace algo de viento, pero bueno, se puede dibujar tranquilamente. De momento no llueve. Y veis que la torre está en una colina en las afueras de La Coruña, y me he venido aquí con la mochila y me voy a sentar en este banco para empezar a dibujar. Como veis, tengo al fondo un arco iris precioso porque ha llovido hace poco y hay nubes y puede que vuelva a llover, así que me voy a dar prisa para acabar al menos el dibujo a lápiz en esta zona. Voy a empezar marcando la altura que quiero que tenga la torre dentro de mi hoja y el eje central de la hoja para hacer la figura geométrica. Y ahora os voy a enseñar a medir con esto del lápiz que habréis visto algunas veces, o es ir poniendo el dedo en el lápiz y comparándolo con la medida de la figura, de la torre en este caso. Veis que tiene una marca así de ancho, y luego si voy multiplicando voy moviendo este lápiz por la altura, me da una altura de 3, digamos, o sea, 1 por 3, que sería un poco la altura, sería un tercio de una medida de ancho por una unidad entera de alto. Quiere decir que en esta línea que yo he hecho vertical aquí en medio del papel la voy a dividir en 3 partes. Veis que si mido aquí con el lápiz sería esa medida de la goma al final del papelito este del código de barras, y con eso obtengo la anchura que le voy a dar a la torre. Esto es importante que lo tengáis muy claro desde el principio y que lo hagáis correctamente para que el dibujo salga proporcionado de base. Si esto no saliera a la primera, es mejor borrar y volver a empezar que hacer el dibujo con unas proporciones incorrectas, porque ya a partir de ahí todo el dibujo va a salir mal. Veis que ya ahora del rectángulo principal que he hecho de la torre he cogido la parte de arriba, un tercio de la medida vertical, para hacer todas estas dos torrecitas pequeñas que hay dentro del cuerpo, encima del cuerpo principal. Aquí le marco aproximadamente una barra grande que tiene ahí, y la casetita está donde va la luz del faro. Y luego ya toda esta parte sería, como os he dicho, un tercio del tamaño vertical de la torre. Y luego ya el resto, los otros 2 tercios, serían el cuerpo donde van los pisos que forman la torre. Una vez que tengo esto ya más o menos definido, lo divido, es una forma poligonal, tiene 6 o 8 lados, no lo veo bien desde aquí, pero desde aquí yo veo 3 lados, uno central y 2 laterales. Voy haciendo ya un poco la forma de toda la torre, y ahora ya lo que voy a hacer es dividir el resto de la torre, todo el cuerpo de los 2 tercios de abajo, en 5 pisos. ¿Por qué 5 pisos? Porque es lo que veo que está dividido, las líneas diagonales estas que veis en la foto de arriba a la izquierda, me da esa medida de 5 pisos. Y entonces, como veis, voy marcando los 5 pisos para que sean iguales, con líneas un poquito inclinadas, un poquito diagonales, y veis que al llegar al final me da un poquito más de altura que la que yo tenía prevista. Entonces corrijo el lápiz, porque es que es importante que estos 5 pisos sean de la misma medida y que la altura de la torre sea realmente esa. Como veis, las medidas son un poco relativas, os podéis equivocar en 1 centímetro o 2, pero sí que es importante confirmar que, pues eso, que todos los pisos sean de la misma altura, que tengan una altura suficiente como para que entre un piso y otro entren las ventanas, etcétera. Entonces ya marco finalmente la base de la torre ahí, continúo
estas líneas diagonales con un poquito menos de inclinación por efecto de la perspectiva. El lado izquierdo veis que tiene un poquito más de inclinación que el lado derecho, que son un poco más horizontales. Y con esto ya me aseguro de que todos los pisos sean iguales y que de las proporciones pues sean las correctas. Es importante que eso, que el dibujo a lápiz, por lo menos la base, tenga las proporciones correctas. Y os repito, si veis que no está del todo correcto, es mejor borrar y empezar de nuevo. Voy mirando a la torre, al original, de vez en cuando para comprobar que voy por buen camino, y lo fundamental es eso, marcar bien a lápiz los pisos que marcan las diagonales estas para luego tener esa base a la hora de pasarlo a rotulador. Una vez que tengo ya los pisos marcados, también le voy a marcar las ventanas. Como veis, en cada piso hay una pareja de ventanas en cada lado. Son ventanas que están a la misma altura las dos, dentro de estas líneas diagonales que separan los pisos. Y luego ya pues voy dando también algunos detalles en la parte de arriba, en la parte de la cabina donde está la luz del faro y toda esa parte de ahí. Y luego ya completo más o menos. A estas ventanas no les voy a dar mucho detalle, simplemente voy a marcar el espacio que ocupan las dos ventanas, luego lo voy a dividir en dos, este espacio que he hecho, y así me aseguro de que las dos ventanas están a la misma altura. Cada una está dentro de su banda diagonal correspondiente, pero están las dos a la misma altura. Tendría ya este dibujo a lápiz, veis, un poquito acabado, no muy detallado porque el detalle lo voy a hacer a rotulador. Ahora, como veis, ya se está nublando un poquito, incluso está empezando a chispear, así que voy a ir bajando porque aquí estoy muy expuesto a la lluvia y si empieza a llover me voy a calar, así que voy a ir yendo hacia ahí al fondo, que hay unos bares, y voy a empezar ahí el dibujo. Ya estoy aquí a cubierto, veis que en el fondo se adivina un poquito la torre detrás de esos árboles. No me hace falta verla realmente porque ya tengo el dibujo bastante acabado a lápiz y solo lo voy a pasar al rotulador. Me he pedido aquí un café y como tiene muy buena luz por los cristales que entra bastante luz, voy a empezar ya con el rotulador. En este caso no hay muchos elementos que estén en primer plano o en segundo plano, está casi todo al fondo en el mismo plano, pero bueno, voy a empezar por la parte de arriba, toda la punta esa de piedra que tiene y la cabina esta que es donde está la luz del faro, y hay una barandilla por ahí. Y bueno, ya vais viendo en la foto los detalles, voy a ir haciendo los detalles principales de la estructura, que veis que tiene en esta parte como dos pisos que son poligonales, y luego ya la parte esta de la cabina tiene una zona oscura que es el interior de la cúpula, y a partir de ahí ya estoy trabajando con un 0,2 de momento bastante finito para ir haciendo los detalles principales. Esta garita así redonda que hay en la base del último piso, y luego ya esta otra parte que es poligonal. Yo veo tres caras, la cara central estaría plana del todo y las otras dos tendrían un poquito de inclinación por la perspectiva. Empiezo ahora con el cuerpo principal, con los 2/3 de abajo, y ya voy marcando aquí sobre todo la cornisa esta de la parte superior, y luego empezaré ya pues con las grandes líneas, como la línea de contorno lateral izquierda, que veis que le estoy haciendo un poquito de saliente a la altura de cada uno de los pisos. Marco también toda la base. Esta base ya le voy marcando bien las paredes porque tiene forma poligonal, tiene varias paredes planas así seguidas, no es circular del todo. Y en esta parte
de la derecha y la central también marco las líneas principales. Todo esto sigo haciéndolo con un 0,2 y luego ya al final puede que le marque un poquito el contorno con un rotulador un poquito más grueso. Marco ahora muy levemente todos los adornos que tiene aquí, el triángulo este que tiene en cada lado, tanto en el central como en los laterales, y luego alguna ventanita más. Como veis, es un edificio relativamente sencillo, tiene algunas ventanas, pero pocas. Algunas de las ventanas son ciegas, no tienen cristal, solo tienen la moldura. Y luego ya lo que hay que marcar un poco son las diagonales. Como veis, este faro, no sé, por si no lo conocéis, os diré que en su origen era un faro romano que siempre ha estado en funcionamiento. Es uno de los pocos faros de la época romana que se sigue conservando en funcionamiento. Y la forma que tiene ahora mismo no es la forma original del faro romano, que era más simple. Se conserva un poco la estructura de todo el interior, pero el exterior se renovó en época de Carlos IV. Empezó Carlos III y lo acabó Carlos IV. Y se remodeló un poquito y se le dio su forma actual, que es la que se conserva ahora. Entonces las rampas iniciales eran rampas que estaban hechas para subir a caballo por dentro de la torre. Ahora mismo lo que hay son escaleras, se puede subir a la torre, y recordad que los tickets se compran abajo de todo, en la entrada, porque luego ya cuando subes a la torre tienes que tener el ticket, no lo puedes comprar allí. Y se puede subir hasta la plataforma de arriba, se tiene una vista espectacular de todo Coruña. Hace bastante viento y da un poco de vértigo, pero merece la pena subir. Entonces ahora, como veis, voy detallando un poquito la forma de las ventanas, el contorno. Aquí abajo hay dos puertas con dos placas, una placa encima de cada puerta. Y como ya se me va haciendo tarde, voy a dejar el color para luego. Veis que ya el color lo voy a dar en estudio, lo voy a dar a partir de fotos porque no tenía tiempo de hacerlo allí. La última foto que tomé ya veis que había desaparecido el arco iris, ya han cambiado un poquito las nubes y veis que se ve un poquito del cielo, hay un poquito de nubes de tormenta, y lo voy a usar como referencia para dar el color. Empiezo dando, como siempre, las superficies más grandes, que serían por una parte toda la torre y por otra parte todo el cielo. Entonces he creado un color con un poquito de ocre con gris paine para que sea un ocre no muy llamativo, no muy vivo, sino que sea un poco más de tono de piedra. Entonces es un ocre muy diluido con bastante agua para llenar toda esa superficie. Con un poquito de azul oscuro, un poco de gris también, pues voy dando toquecitos ahí a la pared, que ahora, aunque os parezca ahora que están demasiado vistosos, demasiado vivos y que estropean un poco el dibujo, veréis que luego esas manchas azules se difuminan un poquito con el original. Las puedo incluso difuminar yo un poco con el pincel, pero no van a quedar tan marcadas luego cuando seque el dibujo, y le va a dar un poco de variedad a la piedra para que parezca que es piedra realmente y que no es una superficie lisa pintada, digamos. En la parte de abajo doy ese tono un poquito más aguado para que sea un poquito más claro y se diferencie. Y ya mientras que está húmeda la pintura, pues voy más o menos retocando alguna zona que puede haber quedado un poco más oscura. Relleno esta caseta pequeñita que hay aquí en la base del faro. Y voy ya pues moviendo un poquito la pintura para que no se me acumule en los lados y eso. Ahora ya la parte de la cabina de arriba, que es metálica, es de otra textura ya y tiene otro color. Si os fijáis, es mucho más oscura, como un gris oscuro. Tiene unos cristales a través de los cuales se ve la luz del faro
Y eso, bueno, aunque realmente es muy pequeño, son varios milímetros, no se ve, pero bueno, darle un tono diferente al de la piedra. Luego ya puedo ir secando alguna zona donde se me haya acumulado la pintura para que no se formen bolsas ahí de pintura, quede muy oscuro. Esto lo tenéis que hacer siempre con un Kleenex o un papel higiénico así muy limpio. Y luego ya voy retocando algunas zonas para darle un poquito más de sombra y que no quede muy plano el dibujo. Podéis ir, mientras que esté húmedo todavía, podéis ir retocando estas cosas. Aquí se me ha corrido un poquito de pintura, entonces con agua muy limpia y un Kleenex, mientras que está húmedo, veis que lo puedo corregir y eliminar ese exceso de pintura que había. Entonces ahora ya voy a dejar que seque un poquito el dibujo para que no se me mezcle con el azul del cielo cuando lo dé, porque eso sí que no quiero ese efecto de que se me contamine una forma con la otra. Entonces ahora ya he esperado un poquito y voy a empezar a dar el cielo. He hecho una mezcla de azul cerúleo con un poco de azul cobalto para empezar a dar toda la parte del cielo azul que se ve a través de las nubes. Esto lo hago con un color, como veis, bastante aguado, no está muy concentrado para que se quede distribuido uniformemente. Si la primera capa que dé, cuando seque, veo que queda muy clara, pues le doy otra capa por encima. Como es un trozo pequeño, no hay dificultad en eso y prefiero que me quede de entrada todo el color uniforme, que eso se consigue dándole un poquito más de agua, que quede muy intenso, que a lo mejor queda demasiado intenso. Entonces de esa forma pues voy controlando cuando veo que seque, si queda muy claro le doy otra capa, si queda bien pues ya lo dejo así y no tengo el peligro de que me quede muy intenso de entrada, que no es el efecto que quiero. El cielo, como veis, lo voy haciendo a través de las nubes que se ven. Todas las partes que dejo en blanco van a ser nubes y el cielo pues va a ser lo azul. Voy moviendo un poquito el papel para que el color se distribuya y que no queden trozos con un color muy intenso y trozos más lavados. Ahora ya con un poquito de agua limpia voy a ir dando toda la zona blanca. ¿Para qué? Para crear toda esa textura de sombras que hay dentro de la nube, que tienen que ser unas sombras muy difuminadas, que se desenfoquen un poquito. Y eso se consigue haciendo el dibujo sobre húmedo, sobre un papel ya previamente humedecido con agua muy limpia. Voy dando por toda la superficie blanca e incluso me meto algunas veces dentro de la parte azul que he dado para que en esa zona el borde se difumine un poquito y entre el azul un poco dentro de la nube. Todo eso es cuestión de práctica, ir controlando. No me gusta que queden las nubes demasiado marcadas, demasiado bien delimitado el borde, porque realmente en las nubes siempre hay alguna parte más marcada, otra parte más difuminada y que se desenfoca un poquito. Entonces con esto, dándole 2 o 3 toquecitos que se corra el agua de la pintura azul que he dado al principio, pues consigo que el borde de la nube esté en algunas partes muy nítido, en la parte que no he tocado, y en otras partes se difumina un poquito y entra dentro de la nube el azul del cielo y crea con eso un borde más difuminado. Esto lo podéis ir retocando y controlando mientras que esté húmeda la pintura. Aquí lo importante al hacer el cielo es estar siempre muy pendiente de la acuarela mientras que esté húmeda, porque mientras que está húmeda está viva, digamos, se va moviendo, va creando efectos que a veces nos gustan y a veces pues no nos gustan demasiado. Entonces, si no es el efecto que deseamos, mientras que está húmedo se puede corregir. Una vez que seque ya tiene difícil arreglo. Entonces puedo ir dando un poquito más de intensidad en esta parte, veis que es la parte de arriba, que la quiero dar un poquito más oscura que la de abajo. Todo esto, pues eso, mientras que está húmedo lo puedo ir corrigiendo y no se me va a notar el trazo del pincel.
Ahora ya con un color gris con un poquito de azul ultramarino, que quede un color gris azulado bastante oscuro, voy ya entrando dentro de la nube. Como veis, estas pinceladas que estoy dando son muy difuminadas porque están dadas sobre húmedo, sobre una superficie que ya tiene agua, entonces la pintura se expande dentro del agua y quedan bordes muy suaves. Puedo ir con un Kleenex corrigiendo, quitando exceso de pintura, y esto luego cuando aclare, cuando se seque, se va a quedar mucho más claro. Entonces voy a dejar algunas partes con el color original, pero otras las voy oscureciendo un poquito más para que tenga variedad y tenga volumen toda esa parte. Esto ya es cuestión de ir poquito a poco, mientras que veis que va secando el papel, pues vais dando toques donde os parece que debe haber sombras, secáis algunas partes que han quedado demasiado oscuras y eso. También es importante intentar no llenar todo de pintura, sino que siempre quede partes blancas del papel, que son las partes que van a dar la luz de la nube. En la luz de la nube que veis en la izquierda en la foto es una nube muy de lluvia y es bastante oscura, pero luego conforme pasaba la nube se fue aclarando y tenía algunas partes blancas. Entonces quiero conseguir más ese efecto de que la nube es oscura, pero tiene en la parte de arriba unos bordes blancos que le dan bien la forma. Entonces ahora ya también dejo que se seque la pintura para luego ya empezar a darle sombra a la torre, al interior. Con un color, el mismo color ocre que tenía al principio para dar la torre, lo mezclo un poco con el gris azulado que creé para las nubes y consigo un color ocre pero bastante más oscuro, ya tirando a marrón, que el que voy a utilizar para las partes izquierdas de la torre, puesto que como veis en la foto la luz viene por la derecha y las partes derechas están más iluminadas y las izquierdas están un poquito más oscuras. Doy este color por todas partes, incluso por la torre esta de aquí arriba, toda esta parte. Todas las partes izquierdas voy a dar este color oscuro. Aquí, como veis, hay tres partes y cada una de las tres partes va a tener un tono diferente. Entonces, de momento doy a las dos partes de la izquierda oscuridad y cuando este color oscuro haya secado, voy a dar un color un poquito más oscuro todavía a las partes que están más a la derecha. De esta forma consigo en la parte, por ejemplo, de en medio de la torre, tres paredes con cada una con distinta luminosidad. La de la derecha ya tiene su luminosidad del color original primero, la de en medio va a tener este color que estoy dando ahora y la de la izquierda va a tener un color un poco más oscuro que voy a dar luego cuando seque esta primera sombra que estoy dando y con eso voy a dar bastante sensación de volumen en esos tres lados de la cara. El cuerpo principal de la torre tiene solo dos caras, entonces pues más o menos con este color ya se diferencian bien una cara de otra. Y en la base también, como es un polígono, tiene distinta luminosidad por las caras y entonces pues puedo ir dando distintos tonos para que se vea que tiene su volumen. Voy oscureciendo ya esta tercera cara, como os dije. He dejado la ventana sin oscurecer para que se note, para que se diferencie la forma de la ventana. Y ya ahora con este color que he mezclado con un poquito más de gris para que quede un poco más oscuro, es con el que voy a hacer ya la segunda capa de sombras, digamos. Ahí en esta cara, como os he dicho, tiene dos caras, luz y sombra, pero dentro de la sombra también hay partes que son más oscuras, entonces voy a ir dando las ventanas, voy a ir dando en la parte inferior de las diagonales de los pisos y todo eso, le voy a ir dando con un color oscuro para que tenga un poquito más de volumen.
Con esto se destacan un poquito estas diagonales de separación de los pisos porque realmente no son planas, tienen un poquito de volumen. Están como en bajo relieve las paredes y está marcado en piedra esa parte de las diagonales. Entonces conviene no marcarlas demasiado porque realmente no tienen un dibujo muy marcado, pero sí insinuarlas un poquito mediante el color un poco más oscuro. Ahora le voy a dar un poquito de color a estas dos placas que hay encima de las puertas del lado derecho. Son unas placas que explican un poco la historia de la torre, cuando se restauró y todo eso. Y aquí estas dos puertas de entrada pues las hago un poquito más oscuras. También voy a hacer un poquito más oscuras las ventanas que son reales, que tienen cristales. Hay algunas que son falsas ventanas, son simplemente la moldura, y otras que realmente sí tienen ventanas, que son estas más oscuras que estoy dando. Y ahora ya con un color bastante más oscuro voy a dar una tercera capa de sombra, digamos, toda la parte inferior de la cornisa, que está muy oscura, como veis en la foto. Todo eso pues lo voy remarcando, le voy dando un poquito más volumen mediante un color ya bastante oscuro, prácticamente marrón, que me ayuda a dar un poco de volumen y poner en realce toda esa zona de sombra. También aprovecho ese color para darle un poquito más de oscuridad a las caras izquierdas de toda la zona de arriba. Y le doy también a esta caseta de aquí y alguna zona de la parte de la base. Y bueno, con esto ya más o menos quedaría el dibujo acabado. Veis que no es un dibujo muy complicado, pero sí me gustaba la idea de deciros que las proporciones son fundamentales en todo dibujo, en este también, pero acostumbraros a medir bien las proporciones antes de hacer ya el dibujo más acabado. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.